Llegamos al cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Tradición judía de que a los 40 días, una vez pasada la cuarentena, la madre tenía que llevar a todo primogénito, Jesucristo es primogénito, al templo para ofrecerlo a Dios. También es la purificación de la Virgen, porque se suponía que durante el parto la mujer derramaba algo de sangre y aquello le provocaba una impureza legal que había que hacerlo con un sacrificio ofrecido en el templo de Jerusalén. Aquí se representa a José y a María, que junto con el niño, que tiene aquí, ya veis el nimbo de las potencias de nuestro Señor, dejando claro que no es simplemente santo, sino que es el santo, es decir, el Hijo de Dios, porque Él verdaderamente es Dios, que lo presentan al sacerdote del templo, que está representado en este judío que recibe al Señor, lo tiene sobre un altar, y en el altar hay muchos símbolos que tienen que ver con el pueblo judío. Los símbolos más importantes que están representados aquí es el candelabro de los 7 brazos, que es símbolo del pueblo de Israel. Tiene 7 brazos, aquí solo se ha representado la mitad, con una insinuación, dejando caer y decir, sí, es que nuestro Señor Jesucristo es judío, y de hecho el templo con estos velos que siempre se representan, fijaos, tiene ahí el velo con la estrella de David. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, por raza humana, desciende de David. No he dicho en los otros cuadros, pero lo puedo añadir ahora y saldrá luego en el siguiente, que siempre se suele poner un velo, como había en el cuadro de la Anunciación, un velo, porque en cierto modo la revelación de la Iglesia, o sea, el Señor nos revela sus misterios y por lo tanto se representa con un velo que se desplaza, que se mueve y se quita para que podamos ver qué es lo que hay detrás de ese velo. Verdaderamente es y el velo con el color rojo que siempre significa el amor, y aquí el que está vestido de verde es San José, que lleva dos palomas y que son como la ofrenda que llevaban las familias pobres para recuperar al niño. La presentación en el templo era porque los primogénitos de Israel pertenecían al Señor. ¿Por qué? Porque en la noche de la última plaga de Egipto, cuando el ángel exterminador pasó por todas las casas y todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales, fallecieron, el Señor les había dicho que cogieran un cordero y que lo asaran y que lo comieran y que la sangre pusieran una señal en el dintel de la puerta y en las jambas, de tal manera que cuando pasara el ángel exterminador y llegar a esas casas donde estaba esa sangre, todos son simbolismos que luego tendrán su sentido, esa sangre hará que el ángel exterminador pasara la Pascua, el paso del Señor, y es decir, pasa, y por lo tanto los hijos de Israel y los primogénitos de Israel fueron preservados, y por eso el Señor luego en Jerusalén les dijo, esos primogénitos me pertenecen a mí, son míos, así que si los queréis tener, tenéis que presentarlos en el templo, ofrecer un sacrificio que para las familias pobres eran estas palomas, y una vez que hayáis ofrecido ese sacrificio, el hijo es ya vuestro y podéis llevarlo a casa. Es muy bonito, y aquí también está representado con un pequeño detalle a San José, que tiene ese vástago, ese báculo que tiene unas flores que también representan la santa pureza. Habíamos dejado aquí, primero dicho, el candelabro de los 7 brazos, que se refiere al pueblo de Israel, pero al estar en un altar, fijaos, el altar tiene una serie de representaciones muy interesantes. Quizás la que llama más la atención es esta aquí abajo, que se ve solo la mitad del Arca de la Alianza. Ese Arca de la Alianza que formaba para los judíos como lo máximo, porque para ellos la presencia de Dios estaba en ese arca.
en un puesto en el que estaban 2 querubines, que son ángeles con 3 pares de alas, y esas alas las tenían como extendidas, porque verdaderamente el Arca de la Alianza era como el trono de Dios, que se guardaba en el Santo de los Santos. Y está aquí representado para que veamos que verdaderamente el verdadero Arca es un título que se le da a María Santísima, Arca de la Alianza, porque dentro del arca había 3 cosas. Estaba representada la autoridad con el báculo de Aarón, que en un momento determinado él es desafiado y planta ese báculo, y el báculo floreció para que se viera la acción de Dios. La segunda cosa que estaba guardada en el Arca de la Alianza eran las tablas de la ley, esas tablas que el Señor Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, que representaba la ley. Y por último estaba dentro un trozo de maná. Maná, que viene de la palabra hebrea manhu, que significa, ¿qué es eso? Porque los judíos, cuando vieron por primera vez aquello, no sabían lo que eran, y era un pan que cada mañana al amanecer aparecía en el suelo y tú podías coger lo que necesitabas. Es una comparación que luego hace el Señor con los judíos en el discurso de la Eucaristía, después de la multiplicación de los panes y de los peces, donde Él lo que hace es contarnos y decirnos que verdaderamente, una de las cosas que es muy importante es saber que el pan de vida es Él, no el maná. El maná, vuestros padres tomaron el maná y murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Por último, y no quiero dejar de mencionar un pequeño detalle, hemos dicho que siempre está la cruz en algún sitio. Aquí está de modo muy discreto y además hay varias cruces, pero varias de ellas, en concreto 3 de ellas, tienen una serpiente alrededor. ¿Por qué? Porque nos recuerdan aquel episodio del pueblo de Israel, que una vez que se rebeló contra Dios, Dios lo castigó con serpientes venenosas que picaron a muchos y murieron. Y acudieron a Moisés diciendo: hemos pecado, perdón, pídele perdón, di algo al Señor. Y el Señor Dios le dijo a Moisés: haz un estandarte, una cruz, un palo, pon una serpiente de bronce, y todo el que mire la serpiente se curará de la picadura. Y aquello era absurdo, porque no se cura uno de picaduras así, pero sí que era un acto de fe en el cual se iba a representar que el pueblo de Israel lo que tenía que aprender era a obedecer y a tener fe en Dios Yahvé. Así que el Señor luego va a utilizar esta imagen para decir que hasta que Él no esté subido en una cruz, Él lo atraerá todo hacia sí, porque ese es el modo en el que Él va a salvar al mundo entero. Así que aquí tenemos en esta pequeña imagen, en este pasaje del Evangelio que nos relata San Lucas, fijaos la cantidad de detalles y la cantidad de riqueza que encontramos y que nos ayuda para que nosotros conozcamos un poquito más de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.